Dame. A mi mamá le faltan zapatos. Mi esposo irrumpió en la reunión, sacudiendo frente a mi rostro una billetera vacía. Mis colegas y el director se quedaron paralizados de sorpresa. Yo saqué el teléfono en silencio, pero no para transferir dinero. Y antes de que empecemos, escriban en los comentarios, ¿ustedes creen que es correcto prestar dinero a familiares? Que disfruten la lectura. Baol-O-Rak pasó la punta de los dedos sobre la superficie lisa de la mesa de conferencias, en la que se reflejaban las líneas estrictas de las lámparas de oficina. Le gustaba esa atmósfera, el zumbido tranquilo de las computadoras, el aroma de un buen café y la sensación de tener el control total de la situación. Aquí, en su oficina, en el piso 17 del centro de negocios, se sentía en su lugar. A sus 35 años, Viola dirigía el departamento de marketing de la empresa Stroy Innovacji y era respetada por su aguda inteligencia, su mano firme y su habilidad para resolver los problemas más complejos. En la agenda de hoy estaba un nuevo proyecto ambicioso, una licitación para construir un complejo residencial de lujo. Y Viola sentía la excitación habitual. El teléfono sobre la mesa vibró suavemente, mostrando un nombre familiar, David. Su esposo. Viola suspiró mentalmente. Últimamente, sus llamadas durante el horario de trabajo rara vez traían algo bueno. Con un gesto, indicó a su equipo que la reunión había terminado y, esperando a que la puerta se cerrara tras el último empleado, respondió la llamada. Hola. Estaba en una reunión. ¿Algo urgente? Hola, Viola. La voz de David sonaba excesivamente animada, y eso inmediatamente la puso en alerta. ¿No te interrumpo? Es que tuve un imprevisto. Viola cerró los ojos. Ya sabía lo que venía. Este escenario se repetía con alarmante regularidad. ¿Qué pasó esta vez? Preguntó, esforzándose por mantener un tono neutral. Pues imagínate, iba manejando. Algo empezó a hacer ruido en el coche. Fui al taller y me dijeron que las suspensiones están rotas. Hay que cambiarlas urgentemente, si no, es peligroso conducir. Y casi no tengo dinero en la cuenta. Faltan aún 7 días para el salario. ¿Podrías prestarme $2,000? Te lo devuelvo en cuanto cobre. Ella permaneció en silencio, mirando por la ventana panorámica la vida bulliciosa de la ciudad abajo. 2,000. La semana pasada fueron 1,000, para una reparación urgente de la laptop. Hace un mes, 1,000 para un viaje de última hora que ni siquiera compró. Él nunca devolvía el dinero. Simplemente desaparecía, como sus promesas. Viola, ¿estás ahí? La voz de su esposo ahora sonaba suplicante. Realmente lo necesito. No es para mí. Es por nuestra seguridad. Está bien, aceptó ella, agotada. Lo transferiré ahora. Gracias, cielo. Eres la mejor. Esta noche compraré algo rico. Colgó de inmediato, sin darle oportunidad de arrepentirse. Viola bajó lentamente el teléfono. La sensación de control que tanto valoraba en el trabajo se había evaporado, dejando lugar a un silencioso fastidio. Abrió la aplicación bancaria y transfirió la suma requerida. $2,000. El precio de su tranquilidad hoy. Un precio que pagaba cada vez más a menudo. Por la tarde, de camino a casa, Viola repasaba en su mente la historia con David. Recordaba su encuentro hace 7 años. Él, divertido, encantador, el alma de la fiesta, ella, tranquila, un poco tímida, absorbida por su carrera. La conquistó con su ligereza, su capacidad de disfrutar la vida y la manera elegante de cortejarla. En ese entonces, parecía que eran la pareja perfecta, dos mitades que se complementaban.
David aportaba caos y diversión a su vida ordenada, y ella le daba estabilidad y seguridad. Los primeros años de matrimonio fueron casi perfectos. Viajaban, hacían excursiones y soñaban con una gran casa y niños. David trabajaba como gerente en una pequeña empresa comercial, ganaba poco, pero parecía satisfecho con su vida. Los problemas comenzaron más tarde, cuando la carrera de Viola despegó y él permaneció en su modesto puesto. Fue entonces cuando su madre, Betty, se instaló de lleno en sus vidas. Viola giró hacia el patio de su casa. El lugar de estacionamiento, como siempre, estaba ocupado, y tuvo que dar varias vueltas antes de encontrar un espacio para su coche. Al subir en el ascensor, pensaba que David no había llamado. Por supuesto, no había comprado nada rico y probablemente ya no recordaría más lo del coche averiado. En casa estaba tranquilo. David estaba en la sala frente al televisor, concentrado en un partido de fútbol. En la mesa de café había una botella de cerveza y un paquete de papas fritas. Hola, dijo Viola, quitándose los zapatos. ¿Y el coche? Él se separó del televisor con desgana. Bien, ya lo arreglaron. Gracias de nuevo. Ni siquiera la miró. Viola fue a la cocina, sintiendo cómo crecía en ella una irritación fría. Abrió el refrigerador. Vacío. La cena volvía a ser su responsabilidad. Sacó pechuga de pollo del congelador y comenzó a cortar los vegetales para la ensalada de manera mecánica. En su mente giraban pensamientos no deseados. ¿A dónde va el dinero? ¿Por qué siempre miente? ¿Hasta cuándo seguirá soportando esto? Este matrimonio, que alguna vez le pareció un puerto seguro, se parecía cada vez más a un barco con una vía de agua que ella sola intentaba desesperadamente tapar. Al día siguiente después del trabajo, Viola pasó por la tienda. Metódicamente iba colocando en el carrito los productos de la lista que había hecho por la mañana: leche, requesón, verduras, pollo. En la sección de productos de limpieza, su mano se extendió hacia un suavizante de ropa caro con aroma a lavanda, pero se detuvo. Los 2.000 que había transferido a su esposo ayer eran parte de su colchón de seguridad, el dinero que ahorraba para gastos imprevistos o una compra importante. Ahora solo quedaba la mitad de ese colchón. Al volver a casa, encontró a David hablando por teléfono. Estaba sentado en la cocina de espaldas a la puerta, y por su tono, ella entendió de inmediato, estaba hablando con su madre. Sí, mamá, entiendo. No, aún no he hablado. Bueno, ya sabes, tiene ese proyecto importante ahora, está nerviosa. Claro, creo que tienes razón. Una madre es sagrada. Un buen hijo siempre debe cuidar de su madre. Tú eres la única que tengo. Sí, hablaré con ella hoy mismo, lo prometo. Colgó y suspiró profundamente. Viola entró lentamente en la cocina, dejando las bolsas de compras en el suelo. ¿Pasó algo con Betty? Preguntó con la voz lo más neutral posible. David se sobresaltó, sin esperar verla. ¿Ya llegaste? No, nada especial. Solo charlábamos. Evitaba mirarla a los ojos, y eso era peor que cualquier confesión. Viola empezó a desempacar las bolsas, sintiendo cómo se le helaba algo por dentro. Conocía esa mirada suya, esa manera de esquivar las respuestas. Significaba que Betty había planeado algo de nuevo, y David, como siempre, no encontraba fuerzas para negarse. Por la noche, después de la cena, mientras estaban en la sala, finalmente comenzó la conversación. Viola, hay un asunto. Mi madre llamó. Sus botas de invierno se han acabado por completo. ¿Recuerdas las que le dimos hace 3 años? Viola asintió, sin apartar la vista del libro. Conocía esas botas, caras, de cuero auténtico, finlandesas. No podían haberse estropeado en 3 años.
Betty era ridículamente cuidadosa con sus cosas. Bueno, continuó David, titubeando. Ella vio unas nuevas, muy buenas, italianas. Dice que son cálidas y perfectas para su pierna enferma. Pero son caras. Y pidió ayuda. Dijo que no puede ahorrar con su pensión, todo se va en medicinas. Guardó silencio, esperando su reacción. Viola sintió como todo se contraía dentro de ella. Recordó la conversación por teléfono de 2 días atrás, cuando él le pidió dinero para reparar el coche. Ahora todo encajaba. Los 20,000 que te transferí ayer eran para las botas de tu madre, ¿verdad? Preguntó en voz baja. David se sonrojó. Sí. Perdona, no lo dije antes. No quería molestarte. ¿No querías molestarme? Viola cerró el libro. Me mentiste otra vez, David. Tomaste dinero mío bajo un pretexto inventado para dárselo a tu madre. ¿Por qué no pudiste simplemente decir la verdad? Porque habrías empezado a oponerte. Su voz mostró un matiz de irritación. Siempre encuentras razones para no ayudar a mi madre. Que si tu proyecto, que si la hipoteca, que si estamos ahorrando para las vacaciones. Porque realmente tenemos hipoteca. Alzó la voz. Y un proyecto del que depende mi carrera. Y sí, estamos ahorrando para vacaciones porque no hemos ido al mar en 3 años. Y tu madre, por cierto, el verano pasado estuvo en un balneario. El monólogo interno de Viola estaba lleno de amargura. Recordó cómo Betty, al volver de ese viaje, contaba con entusiasmo sobre los tratamientos, las aguas minerales y lo saludable que era a su edad. A la pregunta directa de Viola, ¿de dónde sacaste dinero para un viaje tan caro? Su suegra solo sonrió enigmáticamente. Los hijos buenos siempre cuidan a sus padres, Viola. En ese momento, Viola no le dio importancia. Pero ahora el rompecabezas encajaba, David le daba dinero a su madre a escondidas. No solo ayudaba, sino que prácticamente la mantenía, cumpliendo cualquier capricho suyo. Eso es diferente, respondió David con terquedad. Mi madre necesitaba cuidar su salud. Y las botas eran una necesidad. ¿No quieres que en invierno vaya con las viejas y con los pies helados? Quiero que mi esposo sea honesto conmigo, cortó Viola. Y que me consulte cuando se trate de gastos grandes de nuestro presupuesto común. Te devolveré. Exclamó él. Te dije que lo devolvería con el sueldo. Nunca devuelves, David. Era cierto. Tomaba dinero prometiendo devolverlo, pero luego lo olvidaba o encontraba nuevas necesidades urgentes. A Viola le daba pena recordárselo. Ella ganaba más y le parecía mezquino exigir la devolución de 2,000. Pero esas pequeñas cantidades sumaban decenas de miles al año. Discutieron largo tiempo. David defendía a su madre, acusando a Viola de insensible y egoísta. Viola trataba de hacerle entender que no se trataba de dinero, sino de confianza y mentiras. Finalmente, cansada de la conversación infructuosa, se fue al dormitorio, dejando a David solo en la sala. Tumbada en la cama, escuchaba cómo él hacía ruido con los platos en la cocina, luego encendía la televisión. Ninguna disculpa, ningún remordimiento, solo el resentimiento de haber sido descubierto mintiendo. Viola sonrió amargamente en la oscuridad. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? Todos esos años había atribuido su ayuda a su madre al deber filial, al amor por el único progenitor. Pero en realidad era una dependencia tóxica y poco saludable, y ella, Viola, desempeñaba el papel de una billetera conveniente. Esa noche tuvo un sueño extraño, como si estuviera en la cubierta de un barco que se hundía lentamente. Y David estaba en la orilla junto a Betty, agitando la mano y gritando. Aguanta, Viola. Te lanzaremos un salvavidas tan pronto como mamá compre sus botas nuevas.
La mañana después de la discusión fue pesada. El aire en el apartamento parecía vibrar con rencores no expresados. David deliberadamente no hablaba con Viola, bebió su café en silencio y se fue al trabajo sin siquiera despedirse. Viola se quedó sola en la cocina, mirando su taza de café a medio terminar. Dentro de ella había un vacío. Se sentía engañada y humillada. No por el hecho de que él le diera dinero a su madre, sino por cómo lo hizo, a escondidas, con mentiras. En el trabajo, se sumergió completamente en los asuntos de la licitación. Había que analizar a los competidores, preparar la propuesta comercial, pensar en la estrategia de marketing. El trabajo la distraía y le daba una sensación de control y relevancia que tanto le faltaba en casa. Su jefe, Gregory, un hombre estricto pero justo, la llamó a su oficina. Viola dijo, apartando los papeles. Mucho depende de esta licitación. Si la ganamos, no será solo un contrato importante, será nuestro salto a otro nivel. Cuento contigo. No le fallaremos, Gregory respondió con confianza, sintiendo cómo crecía su entusiasmo profesional por dentro. Este proyecto era su oportunidad de demostrar a todos, y sobre todo a sí misma, de que era capaz. Trabajó hasta tarde, olvidándose de almorzar. Sus colegas ya se habían ido a casa, y Viola todavía estaba revisando tablas y gráficos cuando sonó el teléfono en su oficina. ¿David? Hola. Su voz sonaba tensa. ¿Vas a llegar pronto a casa? No, me retrasaré, respondió ella. Mucho trabajo. Entiendo, guardó silencio. Escucha, necesitamos hablar. El corazón de Viola dio un vuelco. Quizás se había dado cuenta, ¿quería disculparse? Yo también lo creo, dijo. ¿Hablamos en casa? No, no en casa. Mamá quiere que nos veamos los tres en un café. Cree que necesitamos hablar juntos. Como familia. Viola se quedó paralizada. Los tres. En un café. Para que Betty una vez más le enseñara cómo debe comportarse la esposa y la nuera perfecta. David, no creo que sea buena idea, comenzó con cuidado. Esta es nuestra conversación. Tu madre no tiene nada que ver. Sí que tiene que ver, exclamó él. La ofendiste, te negaste a entender sus necesidades. No durmió en toda la noche, se le subió la presión. ¿La ofendí yo? Viola sintió que la ira le subía a la garganta. ¿Y que ella tire de tu dinero a escondidas está bien? Ella no tira. Casi gritó David. Yo la ayudo porque soy su hijo. El monólogo interno de Viola fue implacable. Él ni siquiera entendía. Creía sinceramente que tenía razón. Que su madre, una mujer adulta y capaz, tenía derecho a vivir a costa de su familia, a costa de su dinero. Y ella, Viola, debía aceptarlo y callar. Porque la madre es sagrada. Recordó a su propia madre, que vivía en una pequeña ciudad con una pensión modesta y que nunca le había pedido ni un centavo. Al contrario, siempre se esforzaba por enviar algún frasco de mermelada o conservas caseras. Eso sí que es amor maternal verdadero, pensó amargamente Viola. Y no este chantaje egoísta interminable. No iré a ningún café, dijo con firmeza. Hablaremos en casa. Los dos. ¿Así que es eso? Su voz sonó amenazante. ¿Te niegas a dialogar? Me niego a participar en un circo con tu madre. Colgó, sintiendo que le temblaban las manos. La noche prometía ser larga. Regresó a casa alrededor de las 9, cansada y moralmente agotada. David ya estaba allí. Estaba sentado en la cocina, mirando melancólicamente un punto fijo. Hola, dijo ella al pasar. Hola, gruñó él. ¿Decidiste aparecer después de todo? Estaba en el trabajo, si no lo recuerdas.
En un trabajo que para ti es más importante que la familia. Viola no respondió. En silencio, se preparó una ensalada ligera, entendiendo que no tenía fuerzas para una cena completa. David la observaba con un evidente fastidio. Así que esto es comenzó él cuando ella se sentó a la mesa. Si no quieres hacerlo de buena manera, lo haremos de mala. Mamá necesita botas. Italianas. Cuestan 7.000. Los 2.000 que diste ya los llevó a la tienda como anticipo. Quedan 5. Viola se atragantó. ¿Cuánto? 7.000 por las botas. ¿Estás loco? No son solo botas. Se exaltó David. Son calzado ortopédico. Ella tiene problemas en los pies. El médico se lo indicó. ¿Qué médico? Entrecerró los ojos Viola. ¿El mismo que le recetó el sanatorio? No te atrevas a hablar así de mi madre. Golpeó la mesa con el puño. Ella sufre y tú te burlas. No te daré 5.000, David dijo Viola con calma, pero firme. No tenemos dinero de sobra. Tú no tienes. Pero tú sí le señaló con el dedo. Sé que tienes un ahorro. Siempre has guardado dinero. Ese ahorro es para nuestra vida, para gastos imprevistos. Para la hipoteca, al fin y al cabo. Eso es un gasto imprevisto. Insistió él. La salud de mi madre. Viola se levantó de la mesa. La conversación era inútil. Él no la escuchaba, no quería escucharla. Solo era un transmisor de los deseos y exigencias de su madre. No, esta es mi última palabra. Se giró para irse, pero él la agarró de la mano. Te arrepentirás de esto, Viola, te lo prometo. Su agarre era fuerte y en sus ojos ardía un fuego inquietante. En ese momento, Viola sintió miedo por primera vez no por el dinero, ni por su matrimonio, sino por ella misma. La persona que una vez había amado se transformaba ante sus ojos en un extraño, malvado e impredecible. Los días siguientes se convirtieron en una guerra fría. Vivían en el mismo apartamento como vecinos en un piso compartido. Casi sin hablar, David ignoraba a Viola de manera ostentosa, se iba temprano por la mañana y regresaba tarde. Olor a alcohol lo acompañaba. Dormía en el sofá de la sala, y esa decisión silenciosa era más elocuente que cualquier palabra. Viola se sentía como si la hubieran eliminado de su vida, dejándola con una sola función, ser fuente de dinero, que de repente se había secado. El trabajo en la licitación la absorbía por completo, y eso era su salvación. En la oficina podía olvidar los problemas domésticos, sumergiéndose en un mundo de cifras, estrategias y plazos. Su equipo trabajaba de manera coordinada, y Viola se sentía orgullosa de que estaban en el camino correcto. Tenemos grandes posibilidades, le decía en el almuerzo Mía, su amiga y asistente. Los competidores ofrecen soluciones estándar y nosotros un enfoque innovador. Espero que Gregory esté contento, respondía distraídamente Viola, jugando con la ensalada con el tenedor. Oye, ¿qué te pasa? Mía la miró con atención. ¿Otra vez David haciendo de las suyas? Viola suspiró y le contó en voz baja sobre la exigencia de los 5.000 y la pelea posterior. 5.000 por unas botas, exclamó Mía. Sí, su madre parece que cree que encontró una mina de oro. Y él es increíble. En lugar de proteger a su esposa, le pone ultimátums. Dice que es por su salud, dijo Viola en voz baja. Ay, no me hagas reír. Por la salud se podría haber encontrado algo más barato. Esto es pura manipulación. Hiciste bien en negarte. No se les puede permitir subirse a tu cuello. El apoyo de su amiga animó un poco a Viola, pero al volver a casa volvió a sumergirse en la atmósfera opresiva. David estaba en casa y no solo. En el recibidor había botas femeninas conocidas. Betty.
Viola se quedó inmóvil, tomando valor. Entró a la cocina. Su suegra y su hijo estaban sentados en la mesa, tomando té con un pastel que, evidentemente, había traído Betty. Al ver a su nuera, puso una expresión afligida. Viola, hola. David y yo estamos afligidos. Buenas noches, saludó Viola con frialdad. ¿Qué desgracia tienes, Betty? ¿Qué desgracia? Exclamó la suegra levantando las manos. Mi salud. Hoy fui al médico, confirmó que no puedo prescindir del calzado ortopédico. Mis pies se hinchan, las articulaciones duelen. Dijo que si no uso el calzado adecuado, podría dejar de caminar. Miró a su hijo con esperanza, y él intervino de inmediato. ¿Escuchaste, Viola? Es serio. No podemos arriesgar la salud de mamá. Viola se sirvió un vaso de agua en silencio. La obra estaba perfectamente representada. Incluso sintió un fugaz asombro por el talento actoral de su suegra. He oído todo, dijo, dando un sorbo. Mi decisión no ha cambiado. ¿Pero por qué? La voz de Betty sonaba con matices de lágrimas. ¿Acaso te da pena gastar dinero en la madre enferma de tu esposo? Sabes que mi pensión es ridícula. Viola recordó cómo el mes pasado su suegra se había jactado de su nuevo smartphone de última generación. David me lo regaló, lo ahorró, mi niño cuidadoso, dijo entonces. Ahora Viola entendía de quién provenían esos ahorros. Betty dijo, tratando de mantener la calma, su hijo es un hombre adulto con su propio trabajo. Si él cree necesario comprarte botas de 7,000, es su derecho. Pero no puede exigirme ese dinero a mí. ¿Pero tienen un presupuesto común? Se indignó la suegra. Exactamente. Común. Y las decisiones sobre gastos grandes deben tomarlas juntos, dijo Viola con firmeza, no que tú y David decidan todo y luego me pongan frente al hecho consumado. David se levantó de la silla. ¿Otra vez con lo mismo? Juntos, juntos. Hay cosas que no se discuten. Ayudar a mamá es una de ellas. Mi mamá tiene razón. Tú solo eres una mantenida. Te sientas y disfrutas de todo hecho, sin mover un dedo. Y cuando llega el momento de actuar, te escondes. Viola se quedó paralizada, sorprendida por sus palabras. Mantenida. Él. Ella, que había cargado con la hipoteca, pagado la mayor parte de las cuentas y trabajado 10 horas al día. ¿Qué dijiste? Preguntó, sin poder creer lo que escuchaba. Lo que oíste. David no se calmaba, enfureciéndose más. Mi mamá tiene razón. Solo te da pena gastar dinero en mi familia. Solo piensas en ti y en tu carrera. Una verdadera esposa debe apoyar a su marido y a sus familiares, y tú, y yo, aparentemente, ¿debo dar en silencio mi dinero ganado a los caprichos de tu madre? Terminó Viola por él. Su voz vibraba de rabia. No son caprichos, es una necesidad. Intervino Betty, levantándose. Si no lo entiendes, significa que eres una mala esposa. Y no me sorprendería si mi hijo pronto saca las conclusiones correctas. Lanzó a Viola una mirada triunfante y, tomando a David del brazo, se dirigió majestuosa hacia la salida. Nos vamos, hijo, no vamos a estorbar a esta mujer de negocios en su carrera. Que se quede sola con su dinero. La puerta se cerró tras ellas. Viola quedó de pie en medio de la cocina, aturdida. Mantenida. La palabra resonaba en su cabeza como un eco. Miró sus manos. Cuidadas, con manicura impecable, pero eran las manos de una mujer que lo había logrado todo por sí misma. Recordó cómo pasaba noches trabajando en proyectos, cómo se negaba a tomar vacaciones para pagar la hipoteca más rápido, cómo se alegraba por cada paso en su carrera.
Y todo eso para escuchar un día de su propio esposo que ella era una mantenida. En ese momento, algo dentro de ella se rompió definitivamente. No era el amor, no, el amor había muerto hace tiempo, lenta y dolorosamente. Se acabó la paciencia. Después de aquella noche escandalosa, David no volvió a casa. Viola no lo llamó, no le escribió. Esperaba. Esperaba que recapacitara, que llamara, que pidiera disculpas. Pero el teléfono permanecía en silencio. Pasó la noche, luego el día. El silencio en el apartamento era ensordecedor. Cada crujido en el edificio la hacía sobresaltarse con la esperanza de que fuera él. Pero la puerta permanecía cerrada. En el trabajo se esforzaba por mantenerse firme. La licitación entraba en su fase decisiva. Gregory realizaba reuniones diarias, exigiendo total dedicación. Colegas, queda una semana para presentar la propuesta, decía, rodeando al equipo con su mirada estricta. Los competidores no duermen. Necesitamos un avance. Una idea fresca. Viola, espero un milagro de tu departamento. Viola asentía, tomaba notas, proponía soluciones, pero sus pensamientos estaban lejos. La imagen de David gritándole mantenida no salía de su cabeza. ¿Cómo pudo? ¿Cómo una persona con la que vivió 7 años, compartió cama, construyó planes, pudo humillarla de manera tan cruel e injusta? El miércoles por la noche, agotada, al regresar a casa, había un mensaje en el contestador. La voz de Betty sonaba fría y metálica. Viola, soy yo. David vive conmigo. Está muy preocupado por tu comportamiento. Aquí hemos hablado y decidido que esto no puede continuar. Si quieres salvar la familia, debes demostrar que estás dispuesta a ser una esposa normal. El sábado es el aniversario de mi hermana Vera, todos nos reuniremos en un restaurante. Espero que vengas y, delante de todos, me pidas disculpas a mí y a David por tu insensibilidad. Y, por supuesto, traigas el dinero para las botas. 5,000. Será la mejor prueba de tu arrepentimiento. Piénsalo bien. Es tu última oportunidad. El mensaje se cortó. Viola escuchó los tonos del teléfono y un ataque de risa histérica la invadió. Disculparse. Traer dinero. Última oportunidad. No era solo arrogancia, estaba fuera de toda comprensión. No solo querían humillarla, querían aplastarla, convertirla en una muñeca sin voluntad que obedeciera todas sus órdenes. Ella se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana. La lluvia golpeaba el cristal, acompañando sus pensamientos. Viola recordaba su vida con David. Los recuerdos surgían en su memoria como fotogramas de una película antigua. Allí estaban ellos riendo en una excursión junto a la fogata. Allí él le regalaba un absurdo oso de peluche por su cumpleaños y ella se sentía feliz como una niña. Y luego, él le pedía dinero prestado por un par de días. Y no lo devolvía. Allí estaba Betty criticando su sopa y David permanecía en silencio, con la mirada baja. Pequeñas grietas que con el tiempo se convirtieron en un abismo enorme. Sacó el teléfono y marcó el número de Mía. Hola. ¿No duermes? Para ti, respondió la amiga nunca. ¿Qué pasa? Por tu voz parece algo serio. Viola le contó el contenido del mensaje de su suegra. ¿Estás bromeando? Mía no pudo contener su indignación. Se han vuelto locos. Pedir disculpas, traer dinero. Ni te consideran una persona. No sé qué hacer, Mía confesó Viola. Una parte de mí quiere mandarlos al diablo, y la otra. Tiene miedo. Miedo de quedarse sola. Viola, escúchame, la voz de su amiga se volvió seria. Ya estás sola desde hace tiempo.
Solo que no te habías dado cuenta. Tu David no es un marido, es un niño mimado que nunca crecerá. Y su madre es una manipuladora tóxica. Huye de ellos antes de que te destruyan por completo. Y el trabajo. La licitación. No puedo dejar todo ahora. Ni tienes que dejar nada. Al contrario, gana esa licitación, demuéstrales a todos. Prueba que no eres una mantenida, sino una mujer fuerte y exitosa que construye su propia vida. Las palabras de su amiga fueron como un baño de agua fría. El miedo comenzó a ceder, dando paso a una furia fría y resonante. No se disculparía. No les daría ni un centavo. Les demostraría de lo que era capaz. Los días restantes de la semana Viola los pasó en el trabajo. Dormía en la oficina, se alimentaba de café y sándwiches, pero su mente funcionaba con claridad increíble. Fue entonces cuando encontró esa idea fresca que su jefe exigía, un concepto innovador de barrio verde con vegetación vertical, sistemas de recolección de agua de lluvia e infraestructura inteligente. Era audaz, atrevido y completamente nuevo para su ciudad. El viernes por la noche presentó el proyecto a Gregory. Él estudió los planos y cálculos en silencio durante largo rato, luego levantó la mirada. Viola dijo, y por primera vez en su voz se percibió algo parecido a admiración. Esto es genial. Si logramos implementarlo, no solo ganaremos la licitación, cambiaríamos el rostro de la ciudad. Con la aprobación de su jefe, Viola sintió un increíble impulso de energía. Viajaba a casa y, por primera vez en muchos días, una sonrisa se dibujaba en su rostro. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que vencería, tanto en el trabajo como en la vida. En casa la esperaba David. Estaba sentado en la cocina, vestido con su mejor traje. Hola, dijo, levantándose para recibirla. Te estuve esperando. ¿Para qué? Preguntó Viola fríamente. Quiero que vengas conmigo a casa de mi madre para el aniversario de la tía Vera. Ya te dije que no iré. Viola, por favor. Su voz sonaba suplicante. Es muy importante para mí, para nosotros. Mamá dijo, si vienes, ella lo olvidará todo. Empezaremos de cero. Se acercó, intentando tomar su mano. ¿Y traerás el dinero? Preguntó ella en voz baja. David apartó la mirada. Eso. Sería un buen gesto. Viola se apartó. Entonces, así. Tu madre pone condiciones y tú eres su mensajero. No es una condición, es una petición. Exclamó él. No, David. Es un ultimátum. Y mi respuesta, no. No iré a ningún lado ni llevaré nada. Él la miraba con desesperación y rabia. Estás destruyendo todo, Viola. Tú misma destruyes nuestra familia. No negó con la cabeza. La estoy salvando. De ti y de tu madre. Ahora, por favor, vete. Necesito prepararme para la presentación de mañana. David se quedó un momento más, luego se dio la vuelta bruscamente y salió, golpeando la puerta con fuerza. Viola no se inmutó. Caminó con calma a su oficina, abrió su portátil y se sumergió en el trabajo. Mañana era el día más importante de su carrera, y no permitiría que nadie lo arruinara. La mañana del sábado era gris y húmeda, acorde con el estado de ánimo que dominaba el alma de Viola. A pesar del triunfo de ayer en el trabajo, la presentación final ante la comisión de licitación estaba programada para las 11. Se despertó mucho antes de que sonara el despertador con una sensación de vacía inquietud a su lado. El lugar de David en la cama estaba frío, una vez más no había pasado la noche en casa. Viola preparó su café de manera mecánica y se puso un estricto traje de pantalón color antracita, su armadura de combate. Cada elemento de su apariencia debía transmitir hoy confianza y profesionalismo,
cabello perfectamente peinado, maquillaje sobrio, reloj caro en la muñeca. Se miró al espejo y vio a una mujer desconocida, con ojos fríos y labios firmemente apretados. ¿Dónde estaba aquella Viola que, 7 años atrás, se reía de los chistes de David y creía en el amor eterno? En la oficina reinaba la tensión nerviosa. Gregory caminaba de un extremo a otro del despacho dando las últimas indicaciones. El equipo revisaba las diapositivas de la presentación, realizando los retoques finales. Viola estaba más concentrada que nunca. Repetía su discurso varias veces, perfeccionando cada frase. Era su hora estelar y no podía permitirse un error. Exactamente a las 11 entraron en la sala de conferencias. Tras la larga mesa se encontraba la comisión de licitación, hombres serios con trajes caros, representantes de la administración de la ciudad, inversores. Viola respiró hondo y comenzó la presentación. Hablaba con seguridad, claridad y pasión. Presentaba el proyecto no como un conjunto de cajas de concreto, sino como un organismo vivo, una ciudad del futuro donde la tecnología sirve al ser humano y la naturaleza se integra armoniosamente en el entorno urbano. Mostraba modelos 3D, gráficos, cálculos. La comisión escuchaba sin interrumpir. En los ojos de los hombres, al principio solo había interés cortés, luego surgió una curiosidad viva y, finalmente, admiración genuina. Viola sentía que lo estaba logrando. Casi al finalizar, al llegar a la parte conclusiva, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. En el umbral estaba David. Pálido, con los ojos brillando febrilmente, y el traje el mismo de ayer le quedaba ridículo y arrugado. Detrás de él se vislumbraba la figura de Mía, que claramente intentaba detenerlo. «David, ¿qué haces aquí?», exclamó Viola antes de poder controlarse. Todas las miradas en la sala se dirigieron al invitado inesperado. Gregory frunció el ceño y se levantó. «Joven, esta es una reunión privada. Le ruego que abandone la sala». Pero David parecía no escucharlo. Avanzó hacia el centro de la sala, directamente hacia la mesa donde se encontraba la comisión. «Soy el marido de Viola Wright», anunció en voz alta, con un hilo de desesperación en la voz. «La misma que les cuenta aquí cuentos sobre la ciudad del futuro. ¿Saben cómo es en realidad?». Viola sintió que la sangre se le retiraba del rostro. El tiempo pareció ralentizarse. Veía los rostros atónitos de sus colegas, la cara desconcertada de Mía, el semblante petrificado de su jefe. «Ha abandonado a su familia», continuó David. «Su suegra, mi madre, una anciana enferma, se quedó sin calzado de invierno, y ella». Señaló a Viola con el dedo, se negó a darle dinero. «Le da pena su propia madre». Sacó de su bolsillo una cartera, la abrió y la agitó frente al miembro más cercano de la comisión, mostrando que estaba vacía. «Dame 5.000». Se volvió hacia Viola, y su voz se quebró en un grito. «Ahora mismo. A mi madre le faltan botas. ¿Me oyes? Todos deben saber cómo eres realmente, una egoísta y despiadada ambiciosa». La sala quedó en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba la respiración pesada de David y el leve crujido de papeles que había dejado caer uno de los inversores. Viola permanecía como bajo un blanco. Era el final de su carrera. El final de su reputación. La humillación era total, pública, despiadada. Sentía como decenas de ojos la atravesaban, juzgándola, despreciándola. Y en ese instante, en lo más profundo de esa humillación, algo hizo clic dentro de ella. El miedo, la vergüenza, la desesperación, todo desapareció de repente, dando paso a una calma helada y cristalina. Viola bajó lentamente la mirada hacia su teléfono, que estaba sobre la mesa.
Luego levantó los ojos y miró a David. No a su esposo, sino a ese extraño, enloquecido por la ira y su propia insignificancia. Está bien, dijo con voz firme e indiferente, que resonó en la sala. Conseguirás lo que quieres. Tomó el teléfono en la mano. David sonrió con suficiencia, convencido de que ella se había rendido y abriría la aplicación bancaria. Los miembros de la comisión se miraban entre sí, desconcertados. Gregory ya se inclinaba hacia su teléfono para llamar a seguridad. Pero Viola no abrió la aplicación bancaria. Marcó un número de marcación rápida, el único que sabía de memoria. En el altavoz se escucharon unos breves tonos, y luego una voz masculina tranquila. Seguridad. Sí. Buenas. Me llamo Daodo, dijo con la misma calma, mirando directamente a los ojos de David, llenos de horror. Un intruso ha irrumpido en la sala de conferencias número 3. Amenaza y se comporta de manera inadecuada. Sí, es mi esposo. Por favor, envíen un equipo de seguridad. En el momento en que Viola pronunció la palabra atuendo, el rostro de David cambió. La sonrisa satisfecha se desvaneció, dando paso a la confusión y luego al miedo-pánico. Al parecer, hasta el último momento estaba seguro de que su actuación teatral funcionaría, que ella se asustaría por el escándalo público, se quebraría y cumpliría sus exigencias. Viola, ¿qué estás haciendo? Balbuceó, retrocediendo un paso. Yo estaba bromeando, pero era demasiado tarde. Gregory evaluó la situación al instante y señaló con firmeza a dos hombres corpulentos del servicio de seguridad hacia David. Todo sucedió rápido y de manera rutinaria, sin gritos ni forcejeos. Simplemente lo tomaron por los codos y lo sacaron de la sala. Él no se resistió, solo lanzó a Viola miradas llenas de horror y odio. Cuando la puerta se cerró tras él, en la sala aún reinaba un silencio ensordecedor. Los miembros del comité miraban ora a Viola, ora al lugar vacío donde su esposo había estado. La humillación que había experimentado se transformó en una extraña parálisis. Se sentía como una actriz en una mala obra que acababa de interpretar su escena más aterradora. H.M. Tosió el presidente del comité, un hombre mayor con sienes canosas. Gregory, ¿quizás hacemos una pausa? No, la voz de Viola sonó inesperadamente firme. Incluso ella se sorprendió de su autocontrol. Levantó el control remoto y volvió a mostrar en la pantalla la última diapositiva de su presentación. Permítanme terminar. Solo me queda una diapositiva. Habló unos 3 minutos más, resumiendo y destacando las ventajas clave del proyecto. Su voz no tembló ni una sola vez. Terminó, agradeció la atención y se sentó, sintiendo como sus piernas se volvían de algodón. El comité se retiró a deliberar. Gregory se acercó a ella. «Viola, ¿estás bien?», preguntó en voz baja, y en su tono no había ni juicio ni lástima, solo respeto contenido. Sí, asintió ella. «Totalmente bien, Gregory. Disculpa por este incidente. No es tu culpa. Ve a tu oficina, informaré la decisión tan pronto como terminen». Viola se levantó en silencio y salió de la sala de conferencias. Sus compañeros de equipo se abrieron paso para dejarla pasar, mirándola con simpatía y curiosidad. Ella no miró a nadie. Al llegar a su oficina, entró, cerró la puerta con llave y se apoyó en ella con la espalda. Y entonces la invadió. No era un ataque de histeria ni lágrimas, sino un vacío helado y absoluto. Como si algo dentro de ella hubiera muerto. Se deslizó lentamente hasta el suelo, abrazándose las rodillas con los brazos. Permaneció así, probablemente unos 20 minutos, mirando fijamente un punto y sin sentir nada.
Su cerebro se negaba a analizar lo ocurrido. Solo le mostraba imágenes, como en un caleidoscopio, el rostro de David, distorsionado por la ira, los ojos atónitos de los miembros del comité, la mirada comprensiva de Mia, la aprobación silenciosa del jefe. No pensaba en lo que vendría después. No pensaba en el divorcio, en el apartamento, en la licitación. En ese momento no existían ni el pasado ni el futuro. Solo existía el presente, congelado como un fotograma. El presente en el que su esposo, el hombre en quien confiaba, había pisoteado públicamente su dignidad. Luego, la parálisis empezó a ceder, dando lugar a un dolor sordo y persistente. Dolor físico y, de algún modo, profundo, existencial. Dolor por la traición, por darse cuenta de que 7 años de su vida, su amor y sus esperanzas habían sido construidos sobre mentiras y autoengaños. Ella había querido creer tanto que David la amaba, que sus problemas eran temporales, que la influencia materna se podía superar. Pero el día de hoy le mostró la verdad en toda su fealdad desnuda. Recordó cómo al inicio de su relación él le parecía tan confiable, tan fuerte. La cargaba en brazos, le regalaba flores sin motivo, le decía que ella era lo mejor que había pasado en su vida. ¿A dónde había ido todo eso? ¿Cuándo se convirtió en ese hombre infantil y amargado, capaz de tal vileza? No había respuesta. Solo existía la amarga comprensión de que ella misma había permitido que esto sucediera, con su paciencia, con su negativa a ver lo evidente, con su esperanza de que el amor lo cambiaría todo. Ella había sido cómplice de esta lenta destrucción. Cada vez que le daba dinero, perdonaba sus mentiras, cedía ante su madre, lo empujaba hacia el día de hoy. Alguien llamó suavemente a la puerta. Viola, soy yo. Mía. Ábreme, por favor. Viola se levantó con dificultad del suelo. Sus piernas apenas respondían. Se acercó a la puerta y giró la llave. Mía entró en la oficina y, al ver el rostro pálido y congelado de su amiga, la abrazó en silencio. Viola no respondió al abrazo. Se quedó rígida, pero tampoco se apartó. El calor de otra persona la devolvió un poco a la realidad. ¿Cómo estás?, preguntó Mía en voz baja, apartándose y mirándole a los ojos. No se respondió Viola con honestidad. Vacía. Han tomado la decisión, dijo Mía. Ganamos. Gregory está en el 7º cielo. Todo el departamento está emocionado. Viola asintió indiferente. La victoria en la licitación, que hacía solo 1 hora parecía lo más importante de su vida, ahora no tenía relevancia. Él dijo que tomes el resto del día libre y te vayas a casa, añadió Mía. Y también dijo que está orgulloso de ti, de tu Temple. Dijo Viola con una sonrisa amarga. Simplemente me quedé petrificada. Guardaron silencio. Mía le sirvió agua del dispensador. ¿Qué vas a hacer ahora? Divorciarme, respondió Viola con sencillez. Esa palabra sonó tan ligera y natural que parecía como si ya hubiera tomado la decisión desde hace tiempo, aunque sin ser plenamente consciente de ello. Hoy mismo. Correcto, asintió Mía. Ya era hora. ¿Necesitas ayuda con tus cosas o con un abogado? Mi padre es abogado. Ese pensamiento le trajo el primer alivio en horas. Su padre, sereno, sensato, siempre sabiendo qué hacer. Una persona que nunca la había traicionado. Llámalo, aconsejó Mía. Ahora mismo necesitas apoyo. Viola tomó el teléfono. Sus manos todavía temblaban un poco. Buscó el número de su padre en los contactos y pulsó llamar. Hola, papá, su voz se quebró. Necesito tu ayuda. Ben, el padre de Viola, escuchó su relato atropellado sin interrumpir, haciendo solo algunas preguntas aclaratorias. ¿Había testigos?
Tras escuchar las respuestas, guardó silencio un momento y luego dijo con su voz tranquila y segura: Escucha, hija. Primero, cálmate. No ha pasado nada irreparable. Estás viva, sana, y tu carrera, por lo que parece, no corre peligro. Segundo, recoge tus cosas y vete a casa. Tercero, voy a redactar la demanda de divorcio ahora mismo. La presentaremos mañana por la mañana. En cuanto a tu marido, se encargará el departamento de seguridad de tu empresa y, posiblemente, la policía. Eso ya no es asunto tuyo. ¿Y el apartamento?, recordó Viola. Es nuestro, con hipoteca. No exactamente, respondió su padre. El pago inicial fue tuyo, de la venta del apartamento de tu abuela, y tú has hecho la mayor parte de los pagos. ¿Tienes todos los extractos guardados? Sí, por supuesto. Perfecto. Dividiremos los bienes en el tribunal. Tienes buenas posibilidades de quedarte con el apartamento. Pero eso será después. Ahora lo más importante es romper esas relaciones dañinas. Has hecho todo bien, Viola. Estoy orgulloso de ti. Las palabras de su padre, su tranquila seguridad, hicieron más efecto que cualquier sedante. El pánico retrocedió, dando lugar a una fría determinación. Sabía que venía un periodo difícil: divorcio, división de bienes, explicaciones con familiares. Pero también sabía que nunca volvería al infierno en el que había vivido los últimos años. Agradeció a Mía, recogió sus cosas y se dirigió a casa. La calle la recibió con viento frío y crepúsculo. La ciudad vivía su rutina habitual: gente apresurada hacia sus hogares, escaparates iluminados, coches rugiendo. Su mundo personal acababa de derrumbarse, y sobre sus escombros había que construir algo nuevo. Se imaginó llegando al apartamento vacío, sentada sola en silencio, y eso la incomodaba. Tal vez Mía tenía razón y habría sido mejor ir a su casa, pero no. Este era su hogar, su fortaleza, y no permitiría que los recuerdos de David lo convirtieran en un lugar hostil. Entró en el portal y llamó al ascensor. Tenía la mente en blanco. No pensaba en lo que le diría a David si estaba allí. Intentaba no pensar en nada. Al llegar a su piso, sacó las llaves y se quedó paralizada. La puerta de su apartamento estaba entreabierta. La luz se filtraba por la rendija y se oían voces. Una pertenecía a David, la otra la reconocería entre mil: Betty. Viola empujó la puerta silenciosamente. En la cocina, su suegra servía té en las tazas, mientras David estaba encorvado sobre la mesa. «Y bien que hiciste», decía Betty con tono aleccionador. Ya era hora de ponerla en su lugar. Se ha vuelto demasiado arrogante con su trabajo. No respeta a su marido, y no tiene consideración alguna por mí. Tal vez ahora entienda quién manda en esta casa. No lo sé, mamá. La voz de David sonaba apagada. Creo que me pasé. Estaba su jefe, toda la comisión. ¿Y qué?, resopló su suegra. Que sepan que tiene un marido que no permitirá que le pasen por encima. Ya verás, esta noche vendrá corriendo como una niña buena a pedir perdón y a traer dinero. Lo principal es que seas firme con ella. No cedas ante las lágrimas. Viola escuchaba la conversación y no sintió ni ira ni resentimiento, solo una comprensión fría y distante. No eran personas, eran depredadores dispuestos a dividir la piel de un oso que aún no estaba muerto. Entró en la cocina sin hacer ruido. Al aparecer Viola, la conversación se interrumpió de inmediato. Betty se quedó congelada con la tetera en la mano, y David se sobresaltó, levantando lentamente la cabeza. En su rostro se mezclaban miedo y una insolencia desafiante. «Apareciste», dijo su suegra, colocando la tetera sobre la mesa con un golpe que hizo que Viola frunciera el ceño involuntariamente.
Justo estábamos discutiendo tu comportamiento escandaloso. Viola caminó en silencio hacia el refrigerador, sacó una botella de agua mineral y se sirvió un vaso lleno. Sus manos ya no temblaban. Se sentía sorprendentemente tranquila, como si observara lo que ocurría desde fuera. No fui yo quien tuvo un comportamiento escandaloso, Betty dijo, dando un sorbo. ¿No fue el comportamiento de su hijo? Mi hijo defendía el honor de la familia, se exaltó su suegra. Y tú lo humillaste al llamar a seguridad. Como si fuera un criminal. Él sí es un criminal, respondió Viola con voz firme. Vandalismo, alteración del orden público, difamación. Mi padre dice que eso basta para un caso administrativo. David saltó de la silla. Vas a denunciarme a la policía. Todavía no he decidido, respondió Viola. Viola lo miró directamente a los ojos y él apartó la mirada. Todo depende de que tan rápido se vayan los dos de mi apartamento. Se hizo un silencio. Betty y David se miraron, claramente sin esperar tal giro de los acontecimientos. ¿Qué quieres decir con tu apartamento? Finalmente preguntó su suegra. También es el apartamento de mi esposo. Estamos casados. El apartamento fue comprado con hipoteca. El pago inicial, que hice con el dinero de la venta de una propiedad que heredé antes del matrimonio, dijo Viola, pronunciando cada palabra con claridad. También he hecho la mayor parte de los pagos mensuales. Y tengo todos los documentos que lo prueban. Así que, según la decisión del tribunal, que estoy segura será a mi favor, David recibirá, en el mejor de los casos, una compensación por su modesta contribución. Pero hasta que eso ocurra, como principal contribuyente, tengo derecho a vivir aquí. Y ustedes, no. Hablaba con tal seguridad, usando términos legales que su padre le acababa de enseñar, que Betty quedó desconcertada. Estaba acostumbrada a presionar con emociones, no con argumentos. ¿Tú nos estás echando?, balbuceó, dirigiéndose a David como buscando su protección. Pero David permaneció en silencio. Miraba a su esposa con una expresión nueva, una mezcla de miedo y respeto tardío. Era la primera vez que la veía tan fuerte, decidida, inquebrantable. Les doy una hora para recoger sus cosas y marcharse, dijo Viola, mirando el reloj. No puedes hacer esto, exclamó David. ¿A dónde voy a ir? A tu casa, se encogió de hombros Viola. Si tanto les gusta decidir todo juntos, resuelvan este problema también. Pero yo no tengo cosas allí. Parecía sinceramente asustado. Tienes una hora para recogerlas. Salió de la cocina, dejándolos digerir la información. Caminó hacia el dormitorio y sacó del altillo dos grandes maletas. Las dejó sobre la cama, luego abrió el armario y comenzó a sacar metódicamente la ropa de David, camisas, jeans, suéteres, arrojándolos sobre la cama. Actuaba rápido, casi con furia, canalizando en esa acción todo el dolor y resentimiento acumulados. Al cabo de un rato, David entró al dormitorio. Viola, hablemos, comenzó en tono suplicante. No tenía razón. Me dejé llevar. Es tarde, David, respondió ella sin dejar de organizar. Habría que haber hablado antes. Yo te amaba. No. Se detuvo y lo miró. Tú no me amas. Amabas la vida cómoda que yo te proporcionaba. Te gusta no tener que pensar ni responsabilizarte de nada. Y sobre todo, amas a tu madre. Eso no es cierto. Sí lo es, dijo ella, volviendo al armario. De otra manera, no le permitirías humillarme así. De otra manera, no me habrías humillado tú hoy. La habitación se llenó de la irrupción de Betty. ¿Qué estás haciendo, desvergonzada?, gritó al ver la ropa esparcida. ¿Estás echando a mi hijo? Estoy ayudándole a hacer las maletas, respondió Viola con calma. Les quedan 45 minutos.
La suegra se lanzó hacia su hijo. David, no le permitas hacer esto. Esta también es tu casa. Díselo. Claro, David permaneció en silencio, mirando el rostro decidido de su esposa. Sabía que ella no bromeaba. Mamá. Dijo finalmente con voz apagada. Mejor nos vamos. ¿Qué? Betty no podía creer lo que escuchaba. ¿Te rindes? ¿Le permites que? Llamará a la policía, mamá, y cambiará las cerraduras. Es su apartamento. Por primera vez, la suegra pareció comprender la seriedad de la situación. Su rostro se alargó y su ímpetu guerrero desapareció. ¿Y a dónde vamos ahora? Preguntó confundida. Viola no respondió. Sacaba en silencio los calcetines y la ropa interior de David del cajón, colocándolos en la maleta. Esa pregunta ya no le concernía. La certeza de que la amenaza de Viola no eran palabras vacías despejó a Betty. Su fervor combativo se transformó en pánico y agitación. Corría por el apartamento, agarrando el teléfono para llamar a algún familiar o quejándose incoherentemente de su mala suerte. ¿Y ahora a dónde vamos? Sollozaba, dirigiéndose más a las paredes que a su hijo. Esta serpiente nos está echando a la calle. David, haz algo. David, que hasta entonces había estado quieto en medio del dormitorio, finalmente reaccionó. Miró a su esposa, que con fría calma seguía empacando sus cosas. Luego miró a su madre, y en sus ojos se reflejaba toda la profundidad de su desesperación. Estaba atrapado en la trampa que él mismo había creado. Mamá, cálmate, dijo, aunque su propia voz temblaba. Vamos a ir a tu casa. ¿A quién? Se exaltó Betty. Pero si solo tengo un dormitorio. ¿Dónde vamos a dormir los dos? No puedo dormir en un catre. Me duele la espalda. Viola, incapaz de contenerse, esbozó una amarga sonrisa. Incluso en ese momento, su suegra solo pensaba en su propio confort. Cerró la cremallera de la primera maleta y la colocó junto a la puerta. 20 minutos, recordó con voz firme. David empezó a recoger sus cosas febrilmente, portátil, cargadores, documentos. Betty lo seguía sin rumbo, quejándose y reprochando. Todo es culpa de ella. Bufaba, señalando a Viola. Siempre dije que no era para ti, demasiado orgullosa, demasiado independiente. Viola ya no reaccionaba. Se sentía como una cirujana realizando una operación compleja pero necesaria para eliminar un tumor maligno de su vida. Dolía, pero sabía que era la única forma de sobrevivir. Cuando el tiempo estaba por agotarse, David y Betty estaban en el recibidor con 2 maletas y varias bolsas. David parecía aplastado. Betty, en cambio, recuperó su actitud combativa. Sus ojos lanzaban rayos. Te arrepentirás de esto, dijo, mirando a Viola. Muy pronto vendrás arrastrándote a nosotros, suplicándole a David que vuelva. No lo creo, respondió Viola con calma, abriendo la puerta de entrada. Ya veremos, se burló con malicia la suegra. Los hombres no perdonan tal humillación. Él encontrará una mujer normal, dócil, hogareña, y tú te quedarás sola con tu carrera y tu casa vacía. Viola salió, levantando la cabeza con orgullo. David dudó en el umbral. Viola. Empezó, pero no encontró palabras. Vete, David, dijo ella en voz baja. Él la miró por última vez, su apartamento, todo lo que había sido su vida. Y en su mirada había un dolor tan profundo que por un momento el corazón de Viola se contrajo. Pero no retrocedió. Él salió y ella cerró la puerta de golpe, girando la llave 2 veces. En el silencio que siguió, se apoyó en la puerta y se deslizó lentamente al suelo. Todo había terminado. 7 años de matrimonio acabaron así,
con escándalo, humillación y expulsión. Se sentó en el suelo abrazándose las rodillas y, por primera vez en ese día terrible, lloró. Las lágrimas recorrían sus mejillas, lavando la tensión, el dolor, el resentimiento. No eran lágrimas de lástima por sí misma, sino de alivio. Media hora después, tal como se había acordado, llegó el cerrajero. Mientras trabajaba, Viola se preparó un té fuerte y salió al balcón. La ciudad brillaba con luces abajo. La vida continuaba. Sabía que al día siguiente en el trabajo tendría que enfrentar las consecuencias del escándalo, miradas torcidas, susurros a sus espaldas. Pero eso ya no le asustaba. La batalla principal ya la había ganado. La batalla por sí misma. El lunes por la mañana, Gregory la llamó a su oficina. Viola, siéntate, dijo, señalando la silla. ¿Cómo estás? Bien, respondió ella, preparada para lo peor. Claro guardó silencio un momento, observándola. Me informé. Tu exmarido fue despedido de nuestra empresa de mutuo acuerdo. Seguridad habló con él. Creo que ya no te molestará. Viola levantó las cejas con sorpresa. Trabajaba en nuestra filial, como gerente de compras. No sabía que era tu esposo hasta que ocurrió ese incidente. Ya entendía todo. Viola comprendió de repente la raíz de sus complejos. Trabajaba en la misma corporación, pero en un puesto menor, mientras ella era ejecutiva. Eso explicaba su envidia por sus logros, sus constantes intentos de menospreciarla. Gracias, Gregory dijo en voz baja. De nada, respondió él, recostándose en la silla. ¿Y qué más? Preguntó ella. Felicidades. Ganamos la licitación. Ayer llegó la confirmación oficial. Tu concepto causó sensación, así que prepárate. Habrá mucho trabajo. Y sí, la junta directiva te nombró directora de todo el proyecto, con el aumento correspondiente. Por supuesto. Viola miraba a su jefe, incapaz de decir palabra. La victoria era total e indiscutible. Al salir de su oficina, se dirigió a su lugar de trabajo. Los colegas que encontraba en el camino la saludaban y felicitaban. Ninguna mirada de reojo, ningún susurro, solo respeto. Se sentó en su escritorio y miró por la ventana. La lluvia había terminado. Sobre la ciudad brillaba el sol. Pasaron 6 meses. La ciudad recibió la primavera con tímido verdor y sol cálido. La vida de Viola entró en un cauce tranquilo. El proyecto había arrancado con éxito y se sumergió por completo en el trabajo, que ahora le proporcionaba no solo ingresos, sino una gran satisfacción personal. Se volvió aún más segura y decidida, y eso se reflejaba en todo, en su andar, en su mirada, en su manera de hablar. El divorcio de David se formalizó rápidamente. No reclamó el apartamento y aceptó una compensación económica modesta que Viola le pagó sin remordimientos. Ya no se vieron más. A veces llegaban rumores a través de conocidos, seguía viviendo con su madre, tardó en encontrar trabajo y luego consiguió un empleo con un salario modesto. Decían que había cambiado, se había vuelto retraído y malhumorado. Viola no sentía ni regocijo ni lástima, su vida ya no dependía de él. Betty intentó llamar varias veces, pero Viola bloqueó su número. Una vez se la cruzó en un centro comercial. La suegra parecía envejecida. Llevaba aquellas botas simples y económicas. Viola la vio, Betty quiso decir algo, pero solo apretó los labios y se dio la vuelta. En su mirada ya no había arrogancia, solo cansancio y resentimiento reprimido. A veces, en las noches tranquilas, Viola pensaba en lo ocurrido. No se arrepentía de su decisión. Ese escándalo en la reunión, por humillante que fuera, había sido su punto de liberación.
La obligó a mirar la verdad de frente y a comprender que merecía más, respeto, apoyo, verdadera pareja, no vivir a la sombra de complejos y manipulaciones ajenas. Un día, revisando fotos antiguas en su computadora, encontró una del inicio de su romance. Ella y David estaban sentados junto a una fogata, felices, abrazados, mirándose con tanta ternura que el corazón de Viola se apretó. Observó largo tiempo a la joven de la foto, confiada, enamorada. No borró la imagen. Era también parte de su vida. Una lección aprendida: el amor no debe ser sacrificio, y la familia no un campo de batalla. Su vida se llenó de nuevos intereses. Se inscribió en cursos de tango argentino, que había soñado durante mucho tiempo, y empezó a reunirse más con amigos. Viajó sola a Italia, y fue un viaje inolvidable. Aprendió a ser feliz consigo misma. Una tarde, Mía la llamó. Hola. No quiero interrumpir. Tengo noticias. Hola. Claro, dime, ¿qué pasó? ¿Recuerdas que te conté de mi primo, arquitecto de la capital? Viene la semana que viene. Quiero que lo conozcas. Es un chico estupendo, inteligente, interesante y, lo más importante, ya divorciado y completamente libre de la tutela de su madre. Viola rió. Mía, eres incansable. ¿Y qué? Insistió la amiga. Eres bella, inteligente, exitosa. Basta de estar sola. Lo pensaré, sonrió Viola. Colgó y se acercó a la ventana. El atardecer teñía el cielo de colores increíbles. La ciudad vivía, respiraba, prometía nuevos encuentros y oportunidades. Ya no temía al futuro. Sabía que podría enfrentar cualquier desafío, porque ahora tenía el apoyo más sólido, ella misma.